Bueno, vamos a comenzar con la charla de hoy, ¿sí? Vamos a continuar con lo que es el curso Persona y Sociedad. Lo tenemos aquí al padre Nicolás Ortiz. Él es sacerdote diocesano de la diócesis de San Rafael. Ha sido profesor durante muchos años de Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Santa María Madre de Dios. Y bueno, siempre ha estado vinculado a estos temas y hoy nos va a deleitar cuando hablemos sobre la persona humana, ¿sí? Ese concepto tan importante que de alguna manera es el concepto central que vamos a ver en este curso de Persona y Sociedad. Así que bueno, sin muchos más preámbulos, le damos la palabra para que comience la explicación. Bueno, muchas gracias a todos. Se escucha bien, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, buenas noches a algunos, buenas tardes capaz a otros. Me presento, bueno, Pablo Gaete me presentó, bueno, gracias a Dios y poder continuar este ciclo de conferencias que vamos a ir realizando sobre personas y sociedad. Para empezar, voy a contar una pequeña anécdota. Estamos en el seminario estudiando metafísica, ¿no? Y me acuerdo que en su tiempo un profesor muy bueno que tuvimos de esta parte de la filosofía metafísica nos decía la importancia de tener una buena base filosófica. Esa base filosófica que a veces tiene sus consecuencias si no las tenemos bien, si no está bien cimentada, si no hay principios reales, ¿no? En este sentido, ¿no? Y entonces, por eso esta conferencia va a tener dos grandes bloques. Primero vamos a tratar de ir definiendo en general lo que es la persona. No va a ser un curso de metafísica, por eso tendremos que tener un tiempo mucho mayor, ¿no? Pero sí vamos a tratar de ir definiendo algunas cosas para tenerlo bien en cuenta. ¿Y por qué digo? Porque es tan importante tener en cuenta lo que es la persona. Vamos a pasar la segunda placa, por ejemplo. Si no tenemos en cuenta bien estas definiciones, ¿no?, de lo que es la persona, a veces podemos tener consecuencias, por ejemplo, en orden educativo, o en orden sociológico, o en orden, por ejemplo, psicológico. Si yo, por ejemplo, solamente considero al hombre como un ser material, como un ser sin alma, solamente de conductas, y bueno, caemos en lo que ese famoso conductismo de Watson, o por ejemplo de Freud, una psicología materialista, o por ejemplo si considero al hombre como un sujeto lleno de solamente súper poblado de libertad, ¿no?, donde nadie lo puede restringir, y estoy llegando a lo que significaría el capitalismo liberal a mansalva, ¿no?, por una concepción metafísica errónea. O por ejemplo, si también en el ámbito educativo, si tenemos una concepción metafísica del hombre, de la persona, ¿no?, equivocada, podemos hacer muchísimo también daño, ¿no? Y además, siempre se dice que depende de los principios filosóficos, es cómo después voy a tener ciertas ciencias. Como he puesto algunos ejemplos, ¿no?, sea la psicología en algunos casos, la sociología, la ética puede ser también, la filosofía de la educación. Vamos a tocar una definición que es la clásica definición, que es la de Boecio, un filósofo del siglo V. No podemos contar toda la historia de él, pero sí que estuvo cargado en su filosofía, también conocedor de Aristóteles, conocedor también de Platón. Y él va a poner en concreto una definición que va a ser la clásica, que después en el medioevo, y después también en el Renacimiento, en la Edad Moderna, va a ser también discutida. El medioevo va a ser afianzada, tanto así que esa definición Santo Tomás de Aquino después la va a tomar para ejemplo, hacer todo lo que es la teología de la Santísima Trinidad, por ejemplo. ¿Cuál es la definición? La que vemos así bien aquí en la pantalla. Dice, persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Y ahora vamos a ir viendo algunos pequeños cualidades que entran también en esta definición, que después vamos a ir desarrollando y vamos a tratar en la segunda parte de esta conferencia, cómo esta definición toca también el ámbito, concretamente lo que estamos haciendo, persona y sociedad, el ámbito político y social.
Decimos entonces que persona es sustancia individual de naturaleza racional. Algunas nociones previas para entender también esto, ya que no sé si todos conocen un poco de filosofía, pero primero vamos a distinguir una cosa, ¿qué es sustancia? Se dice que sustancia es una palabra latina y significa estar debajo de, es lo que existe en sí mismo. Por ejemplo, yo puedo tener una mesa, este escritorio tiene una sustancia escritorio, pero ¿qué es lo que yo veo? Yo veo la cantidad, o puedo tocar la cantidad, puedo ver la cualidad color, puedo ver la relación conmigo, por ejemplo, si está a mi izquierda o si está a mi derecha. Puedo, por ejemplo, pasar la mano y ver si tiene cierta textura, o sea, si tiene cierto olor o lo que fuese. Todo ello, el olor, la cantidad, la cualidad, la relación conmigo, derecha-izquierda, la ubicación, es lo que se llama accidentes. No es, existen, se dice que, tratando de definir y tratando de traer a colación a Aristóteles, un filósofo que va a tratar sobre lo que es la sustancia y sobre lo que son los accidentes, va a decir que los accidentes no existen en sí mismos, existen en otro. En ese otro que existe en sí mismo es lo que él se llama sustancia. La sustancia es lo que no va a cambiar cuando pueda haber un cambio, por ejemplo, que se llama accidental. Ejemplo, si yo, por ejemplo, volviendo al tema de la mesa, si yo tengo una mesa, si la pinto, hay un cambio accidental en cuanto al color. Otro cambio, por ejemplo, que está aquí en la filmina, ¿no? Hay un joven que uno ve en el medio, pero también está cuando era niño, cuando era adolescente, cuando es joven, cuando es anciano. Hay un cambio que se llama accidental, hay un crecimiento, pero no hay un cambio sustancial de la persona. ¿Por qué esto es tan importante? Miren, voy a traer a colación, si ustedes recordarán un poquito cuando fue el debate que se dio en diputados, o cuando se dio también en senadores, una de las grandes cosas, cuando se dio el debate concretamente del aborto, una de las grandes apuestas, ¿no?, fue defender la vida, aparte la parte médica, pero también la vida con la concepción filosófica. Es muy importante esto. Miren, como también el contraataque que hubo de ciertas ideologías que se veía, pero a flor de piel, como el ataque era concretamente también a la metafísica. Negar la metafísica, negar, por ejemplo, el cambio occidental, negar, por ejemplo, la sustancia, negar la persona. Esto que estamos hablando, que parece algo muy básico, es muy esencial porque después vamos a ver cómo la aplicación nos lleva también a ciertos principios. Otra de las cosas que tenemos que ver, hemos dicho que la persona, según Boecio, decimos que es sustancia individual de naturaleza racional. Decimos entonces que, y aquí cuando decimos sustancia individual, estamos hablando de la sustancia que existe aquí y ahora. Nos podemos traer a colación muchos filósofos, por ejemplo Heidegger, ¿no?, que tiene toda una concepción sobre el tiempo, la existencia. No vamos a traer eso, sino vamos a tratar de mantener una pauta aristotélico-tomista. ¿Pero qué quiere decir esto entonces? Primero podemos hablar de una sustancia primera. La sustancia primera es que existe en sí, hemos dicho recién, que no es la que cambia, puede cambiar lo occidental, ¿no? Pero también se puede hablar de una sustancia segunda. Pero eso entra a colación o referencia según la capacidad del hombre que puede conocer. Yo, por ejemplo, puedo captar cierta sustancia, pero sacada de lo individual, sacada de lo particular. Entonces ya también tenemos una referencia muy importante. Decimos entonces que la sustancia primera es algo particular, algo individual, algo que toca concretamente a la existencia. Podemos hablar de una sustancia segunda o también esencias. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sustancia segunda, estamos haciendo referencia, como decíamos recién, a la capacidad que tiene el hombre de poder conocer, sacando lo particular, pero haciendo algo que sea universal. Yo siempre pongo el ejemplo, uno puede conocer lo que es un submarino. No hace falta que lo vea actualmente, acá, ahora, en este curso, pero sé lo que significa. Es más, le puedo decir, piensen o traigan a la imaginación lo que es
la canción de los Beatles, Submarino Amarillo, por ejemplo. Uno trae a colación, sabe lo que es amarillo, está conceptualizando lo que es el amarillo y también conceptualizando lo que es un submarino. Por lo tanto, entonces se llama sustancia segunda a lo que he sacado lo particular para hacerlo universal, para poder aplicarlo a todos los entes que tengan esa misma esencia en concreto. Otra cosa también que decíamos recién, la sustancia es lo que está más allá de los cambios, que permanece. Distintos los accidentes. Lo decía recién, esta definición o este ámbito, aunque es filosófico, tiene mucho que ver también con la vida real en concreto. Puede variar la cantidad, puede variar la cualidad, puede variar también la relación. Por ejemplo, yo puedo ser sacerdote que estoy encargado de una parroquia, pero después me pueden cambiar. Una persona puede ser Pedro, es hijo de, pero no quita el ser, la dignidad de esa sustancia, persona concreto, la dignidad que tiene porque es persona en sí mismo, sustancia en sí mismo individual, de naturaleza racional. Puede cambiar los accidentes, pero no cambia la sustancia. ¿Cuándo hay un cambio sustancial? También se puede producir un cambio sustancial. Por ejemplo, cuando se pierde la existencia de esa sustancia. Recién pensaba, cuando venía de mi parroquia, venía para dar la conferencia, pensaba, fíjense que uno de los ejemplos, un animal, por ejemplo, que es atropellado y que después ha tenido su ser sustancial, pero después pasa a tener un ser cadavérico, ya no es más sustancia animal, ¿no? Ha perdido su esencia y también su existencia concretamente como ser corpóreo animal. Decimos recién entonces que la persona se puede distinguir o definir como sustancia individual de naturaleza racional. Y cuando hablamos también de sustancia individual, hay algo importantísimo que lo hemos ido como mencionando, pero hay palabras que hay que decir técnicamente en la filosofía. Se dice que es un subsistente. La sustancia tiene como cualidad propia el subsistir, el existir, el aquí y ahora. Hacer la referencia también a que tienen esa esencia que yo puedo captar, pero que existe concretamente. No es lo mismo decir, por ejemplo, Pedro, que decir, este joven se llama Pedro Sánchez, porque estoy diciendo que esta persona tiene su existencia propia acá en concreto. Una de las cualidades también que decíamos es que de naturaleza racional, por la cual la persona puede realizar actos que son espirituales. Hay una anécdota muy hermosa, muy linda del famoso doctor Pasteur, ¿no? Una vez Pasteur fue un doctor cristiano, y en el ámbito que él se movía, el ámbito de la medicina en su tiempo en Francia, era un ámbito ateo. Entonces la gente atea le preguntaba cómo puede ser que él creyera en Dios, ¿no? Si él era médico, si él era profesional, si era una persona educada, universitaria, ¿no? Y entonces Pasteur, con ironía y también un poco con sarcasmo, era muy buen cirujano también, le dijo a sus compañeros médicos, cuando muera su madre, un poco de ironía, un poco macabra capaz, le dijo de esta manera, cuando muera su madre, traten de abrir con un bisturí el pecho y encuentren el amor. Hay actos que son espirituales que no son cuantificables. Ejemplo, el poder pensar, el poder amar, el poder odiar, por ejemplo, ¿no? Eso son actos propios también que son espirituales. Que también, por más que una persona que tenga discapacidad no lo pueda realizar, no quita, ¿no es cierto?, que no se le llame persona y no tenga la dignidad de persona. Otra de las cosas que también podemos ver y que brotan de esta definición de persona es, por ejemplo, la autarquía. ¿Qué significa la autarquía? Significa el poder gobernarse a sí mismo. Si hemos dicho que la persona es esa sustancia individual
de naturaleza racional por la cual puede producir actos espirituales, no hay cosa más hermosa que podemos aplicar a la persona, que es el poder conocer, el poder amar y también poder ejercitar libremente sus actos. Esta autarquía, este movimiento propio que se da, de propio movimiento que se da en la persona, también lleva, ¿no es cierto?, a lo que se llama la responsabilidad. Dar respuestas a lo que yo estoy haciendo. Esa es la palabra, lo que significa responsabilidad. Dar, por ejemplo, fehacientemente lo que estoy diciendo. ¿Qué he hecho? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cuándo lo hice? Dar respuestas a ello. Otras cosas también, cualidades que brota de la esencia de esta definición de Boecio, es la comunicatividad, que también la persona puede ser opaca. Yo puedo expresar mis sentimientos o puedo no hacerlo. Es libre también. Entra también otra, que no lo he puesto si bien aquí en la filmina, pero entra lo que significa la intimidad. Puedo reflexionar que soy libre, que soy consciente, que puedo conocer la verdad, que puedo amar, que puedo odiar también, que puedo pecar, ¿no? Y entrando un poquito ya en una segunda parte que vamos a ver sobre el tema de persona y sociedad, una de las cualidades también intrínsecas que brota de esta definición de persona es la sociabilidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque si el hombre, esa sustancia individual de la naturaleza racional por la cual produce actos espirituales, una de las cosas que que tiene el hombre, es la capacidad de poder relacionarse. Uno de los grandes filósofos de la historia, que fue Aristóteles, decía que la persona, él lo distinguía de esta manera: persona es el son politikon. Persona es aquel animal, lo definía de esta manera, animal político. Miren, en la antigua Grecia no se podía entender, por ejemplo, que una persona estuviera solo, que fuera un individuo aislado. Siempre tenía que, porque es algo que brota de la propia esencia de esta definición de persona, siempre hay una comunidad de bienes, una comunidad solamente de bienes, pero también para bienes perfectivos también a la persona. Aristóteles entonces decía también que si un hombre no ejerce esta capacidad de sociabilidad, o es un dios o es un animal. O sea, es algo intrínseco a nosotros, y que, teniendo en cuenta esta particular, esta cualidad que es, vamos a irla desarrollando después, cómo va actuando después en lo que es la ética, en lo que es concretamente los principios que van a regir también a la ética, ¿no? No se puede entender lo que significa todo el ramado social que brota también de esta definición de persona. No sé si quieren hacemos un parate para hacer alguna pregunta. Dilinos. Bien. Pueden hacer las preguntas acá por el chat, Sí. y yo se las hago al padre y él las pasamos responde. a un segundo bloque, así. ¿Acá presencial alguien? Lili no. Bueno. Continuamos entonces, si ya ha quedado claro. Pueden Si no, abrir el micrófono también, ¿no? seguimos entonces un poquito. Entonces, vamos de vuelta a hacer como una especie de pequeñas conclusiones. Hemos dicho entonces que, sin entrar en la parte teológica, que sería bellísima también para, o sea, para ir como escudriñando, para ir filosofando sobre este tema, pero poniendo una pauta, vamos a hablar solamente en lo filosófico. Decimos entonces que es tan importante esta definición de persona que va a tocar a todos los ámbitos. Si yo tengo una mala concepción de persona, también me va a llevar a que tenga una mala concepción, por ejemplo, de educación, de filosofía, de psicología, de ética, y también en el campo, en lo que significa el campo social. Decimos también que la sustancia, o sea, persona es la sustancia individual, en naturaleza racional,
por la cual se distinga también y tiene esa particularidad que existe en sí misma, que la diferencia de cualquier ser humano. Por lo tanto, también persona puede hacer gobernarse a sí mismo, puede tener esa intimidad, puede también esa comunicación también, ¿no? De lo espiritual hacia otra persona también espiritual que la pueda comprender y razonar. Puede dar cuenta también de sus actos, es libre. Antes, obviamente, puede conocer la verdad, puede amar, es responsable, tiene esa intimidad, puede reflexionar sobre sus propias virtudes o actos. Y entrando un poquito de lleno, vamos a ver lo que significa esta realidad de la sociabilidad. ¿Por qué es tan importante tocar esto? Porque es algo innato al hombre, es decir, que nace del hombre, es que es un ser sociable. Volvemos de vuelta a lo que decía Aristóteles. Son políticos, ser sociable por naturaleza. Le nace al hombre estar en esta sociedad o sociabilizarse. Por ejemplo, dice un antropólogo Portman que si el hombre cuando nace, que es tan frágil, es tan débil, ¿no es cierto? Si no tuviese esa capacidad de una mamá o alguien que lo educara o alguien que lo protegiera, este antropólogo había dicho que debería estar por lo menos 24 meses en el seno materno para nacer y para con ciertas protecciones naturales en el medio ambiente tan adverso. Es decir, que sí o sí ya entendemos que hay una comunicación también de bienes espirituales y también de cuidados, ¿no? La indigencia, como hemos dicho recién, el lenguaje, algo tan sencillo, pero sí o sí necesitamos alguien que nos enseñe, alguien que nos eduque para poder comunicarnos también por medio del lenguaje. El hombre entonces vive en sociedad porque su misma naturaleza lo lleva entonces a ello. Pero ojo, ahora vamos a ver algunos errores que en la historia también de la filosofía se han ido como metiendo. ¿Cuáles son los errores? Vamos a tocar dos. El liberalismo por un lado y el marxismo por otro. ¿Por qué? ¿Qué dice el liberalismo? El liberalismo no va a negar a la persona, pero sí va a poner una ponderación grandísima sobre una cualidad que tiene la persona, que es la libertad. El hombre en sí mismo, por ejemplo, como es más, he puesto ahí por algo he puesto en la filmina, que está El hombre salvaje, por ejemplo, de Rousseau. Eh, porque para el liberal, más en la ideología liberalista, el individuo es lo que cuenta. No solamente el individuo, sino completamente libre, sin ningún dogmatismo, sin ningún canon que tiene que coartar su libertad. El hombre entonces social también se sociabiliza porque tiene que dar ciertos pactos. El pacto, por ejemplo, para elegir un gobernante, para esto, se pacta por esa libertad que tiene que estar como mensurada también después, o que yo entrego, para que ese gobernante vaya como poniendo ciertas cotas, ¿no es cierto?, en lo que es el ser social. El individuo entonces es totalmente libre y soberano. Y vuelvo a repetir esto, no es que se niegue aquí la persona, no es que se niegue tampoco la capacidad de razón, pero sí se apropia especialmente el tema de la libertad, que eso va a después tener, como veremos un poquito más en todo lo que es la ética social, cómo va a llevar también a ello. Por su parte, mejor dicho, por su contraparte, el marxismo va a decir también que el hombre es un ser social, pero totalmente su esencia no es lo que es en sí mismo. La esencia misma queda definida por su ser social, por esta sociabilidad. Tranquilamente se puede decir que para el pensamiento marxista, el hombre solamente es un engranaje dentro de la maquinaria, ¿no?, socialista. No importa si se muere, como no tiene, es solamente materia, yo puedo sacar ese eslabón y tirarlo, porque ese eslabón está en bien hacia toda la sociedad, ¿no? No hay una dignidad, no hay una dignidad que brota también de su ser personal, porque su ser personal, vuelvo a repetir, está dado, ¿no?, concretamente por la
sociedad, ¿no? La sociedad comunista, ¿no? Es como si fuese el alma que le da a esa materia y que puede tener, ¿no? Concretamente su existencia por este ser sociable comunista, ¿no? Entonces la misma sociedad que va a nombrar a este sentido. ¿Qué decimos también para refutar esto? Primero, hemos dicho recién que el hombre es un ser sociable por naturaleza, que necesita también la participación también de otras personas, ¿no? Para que pueda crecer también en ciertas perfecciones también que va haciendo a su propia naturaleza. Por eso vamos a tocar, hay 3 principios que son éticos, que también en la teología lo va a tomar la doctrina social de la Iglesia, que es el principio, por ejemplo, de el bien común. Si hemos dicho que la persona, por ejemplo, necesita la sociabilidad para alcanzar ciertas perfecciones, ¿en vista a qué? En vista, ejemplo, a perfecciones más grandes. Ejemplo, yo tengo mi familia y tengo mis hijos, quiero que mis hijos, por ejemplo, puedan tener la capacidad que yo no tengo de enseñar, de que alguien les enseñe inglés, o que una persona le enseñe, por ejemplo, fútbol, por ejemplo, que le enseñe música. Son bienes que yo no los conozco, no sé transmitirlos, porque no es por ignorancia, sino que no los tengo. Pero puedo también adquirirlos con otras personas, y ahí entra la sociabilidad de la persona, por la cual yo puedo alcanzar bienes mayores. El bien común, entonces, implica, entonces, ese estado, ¿no? de las personas por la cual miran, ¿no es cierto?, a bienes mayores perfectivos para toda la sociedad. Vuelvo a repetir, la sociedad se va como en este principio que brota de la misma naturaleza humana, esta sociabilidad por la cual yo puedo ir intercambiando bienes, enriqueciendo también con mi ser a otras personas. Hay entonces una búsqueda entonces hacia el bien común, hacia esos bienes que van perfeccionando también a todo el engranaje social. Cosa, por ejemplo, que en el liberalismo no se ve. Se ve el bien común, pero es un bien más particular, individual para mí mismo. O el bien marxista, el bien común marxista, ¿cuál sería? Ahí sí, que toda la comunidad, ¿no es cierto?, se pueda mantener con estos bienes, pero no solamente bienes perfectivos para mí. Acordémonos, para el marxismo, que es ateo y materialista, no le importa, ¿no es cierto?, al individuo. El individuo es algo rechazable. La persona es algo que es como un engranaje que se va y se tira. Pero para la ética aristotélica y también tomista, y también dentro de la doctrina social de la Iglesia, decimos entonces que este bien común es algo perfectivo también para todas las personas. ¿Qué cosas podemos alcanzar? ¿No? El bien común entonces decimos que es una virtud moral social, a la cual estamos todos también llamados. Es un principio que va ordenando. ¿Por qué? Porque es una causa que toda la sociedad tiene que buscar. Yo no puedo estar tranquilo, por ejemplo, cuando yo puedo educarme y otras personas no pueden hacerlo. Si soy una persona bien, tengo que trabajar por el bien común para que otras personas que por cuestión monetaria o por cuestión de dignidad, o mejor dicho, o por cuestión también de pobreza, no pueden alcanzar ciertos bienes. Es muy importante que toda la sociedad entonces encare como un fin esta realización de bienes que podamos poseerlos todos, ¿no?, como perfectivos para nuestra propia naturaleza racional. Es una virtud entonces social, es un principio, como decíamos, ordenador en este sentido. El Papa Juan Pablo II decía una frase muy hermosa de esta manera: todos somos responsables de todos. Es decir, no solamente caemos en un individuo, que soy plenamente libre, que yo me salvo por mí mismo, sino porque somos seres sociables, porque tenemos que tener esa meta de que todos podamos compartir los bienes espirituales para cada uno de nosotros. Bien común entonces. Padre, Sí, ahí, disculpe que lo interrumpa. sí. Me quedo con esta frase que dijo última: todos somos responsables de todos. Uh-huh. Algo que
que nos suele pasar en la experiencia común es que muchas veces justamente uno en ese sentirse responsable de todos se da cuenta de que no puede ayudar a todos, ¿no? Ujú. ¿Cómo, o sea, cómo trabajar, digamos, decir, o sea, o cómo entender esta frase cuando uno siente esa impotencia de no poder ayudar a todos? Bueno, creo que vamos a explicarlo un poquito más tarde con el famoso tema de las sociedades intermedias. Es verdad, no se puede llegar a... eh, lo mismo lo dice el Señor, ¿no? A los pobres los tendrán siempre. Pero más allá de eso es ese impulso ético, responsable, ¿no? Y además que dignifica al hombre de poder autotrascenderse, o sea, no quedarse en la mismidad de uno, sino poder aportar algo con mis propias perfecciones, ¿no? Con mis pequeñas o grandes perfecciones que uno puede tener para el bien de todos, ¿no? En concreto. ¿No? Eso sería un poquito. Después vamos a ir viendo cómo se puede canalizar también ese actuar, mejor dicho, social para poder buscar ese bien común, ¿no? En concreto. ¿Otra pregunta? No sé si Lili, ¿no? Bien, seguimos entonces un poco adelante. Eh, Dentro de estos principios también de causa final, por ejemplo, o de búsqueda del bien social, también implica este principio de solidaridad, por la cual yo tengo, si yo eh, me motiva, por ejemplo, dentro de esa perfección que tengo que buscar, no solamente para mi familia, para mi propia persona, sino ese apostolado, que se puede llamar de esta manera, de buscar ese bien para los demás. Ahí brota lo que los papas en concreto han hablado sobre el principio de solidaridad. Hay bienes que yo puedo tener o capacidades que yo puedo tener, capaz pueden ser dirigenciales, capaz que pueda ser de docente, y que esos bienes perfectivos puedo compartirlos con otras personas. Y así de esa manera perfeccionar también a todo el núcleo social, ¿no? Los papas especialmente han hablado en la doctrina social de la Iglesia y también la ética social sobre esa justa distribución de los bienes, la importancia de que no acaparar solamente bienes para nosotros mismos, sino que podamos distribuirlos también para que todos podamos gozar. Es muy triste, un poco en la figura que he puesto aquí, es muy triste cuando se ve, por ejemplo, esa acaparación de bienes en ciertos lugares, en ciertos países, y pobreza que lleva a una desigualdad, pero muy escandalosa. Papa Francisco habla también mucho también de ello, esa pobreza escandalosa que toca también a todo el orden social para mal. Compartir también los bienes de cultura, espirituales, lo que significa el bien para toda la humanidad, para que todos podamos gozar realmente de ellos. Un orden social justo, que haya una equidad también en lo que es la justicia. Y hay otro principio que vamos a ir tocando, que es el principio de subsidiariedad. Hemos dicho que como causa final perfectiva para la sociedad está el famoso bien común, ese bien que es perfectivo para nuestra propia naturaleza. Ese bien como segundo principio que también tiene que ser solidario de mis perfecciones que yo tengo, en esta solidaridad que yo puedo tener compartiendo los bienes espirituales que hacia otras personas, hacia un distrito, un pueblo, lo que fuese. Y dentro de esto ya entra lo que significa este principio que habla de cómo hay entidades, hay sociedades, por ejemplo, una de las entidades que es la base de todo el cuerpo social es la familia. Pero volvemos al mismo ejemplo, hay familias que necesitan educarse y por eso se tienen que educar a sus hijos, o quieren un ver perfectivo, por ejemplo, de la música, o quieren un bien, por ejemplo, de un idioma, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, volver de vuelta a unificar, ¿no es cierto?, o ayudarse, ¿no?, a ser bien perfectivo,
se van creando como pequeñas sociedades. Un ejemplo muy particular. Una escuela es un bien para toda la sociedad. ¿Cómo nacen las escuelas? Por ejemplo, en algunos pueblos ha nacido esa inquietud que muchos papás tenían porque sus hijos estaban bien educados. ¿Qué pasaba? Bueno, se pedía al Estado para que mandara un profesor, un maestro, para que pudiese educar él, ¿no es cierto?, a sus hijos, que ellos no tenían la perfección, la capacidad, la didáctica, la pedagogía para poder educar. A veces hay sociedades que necesitan también ese bien perfectivo, ese bien que va perfeccionando también a otras. Vamos a hablar aquí también de lo que significa el Estado. El Estado es esa comunidad también de familias, de corporaciones, de tejido social, que tiene su poder o su convicción o su fuerza para poder ayudar a sociedades que son menores. Ejemplo, hay un bien, por ejemplo, que varias familias quieren. Ejemplo, el deporte. No tienen la capacidad, no tienen tampoco la capacidad monetaria para poder buscar un profesor para eso. Estas familias piden subsidiariamente o piden, por ejemplo, el Estado para que mande un profesor, por ejemplo, de fútbol. ¿Qué pasa? El Estado puede darlo, de hecho lo puede hacer tranquilamente, pero es conveniente a veces que cuando la sociedad ya está bien armada, ya tiene también la capacidad para poder mantener este profesor, el Estado a veces tiene que retirarse. Tiene que subsidiar esas pequeñas sociedades, un club, por ejemplo, puede ser una institución, ¿no?, de bien perfectivo, por ejemplo, de mujeres, puede subsidiar, puede estar acompañando un poco, pero es conveniente después que se aparte. ¿Por qué? Porque no siempre puede estar acompañando. Si no, se crea lo que se llama el Estado pulpo, que siempre está asistiendo con asistencialismo en concreto a ciertas sociedades y no deja que arranquen en esa perfección de búsqueda, ¿no?, del bien común en concreto, ¿no? Un Estado tiene que ser desde el principio ayudando sin absorber. ¿A quién? A los individuos. Y después vamos a hablar ya de una entidad que vamos a empezar a llamar técnicamente cuerpos intermedios. ¿Qué significan los cuerpos intermedios? Hemos dicho que la persona busca su bien perfecto, tiene esa naturaleza racional, también se va integrando con otras personas, va formando la familia como célula básica de la sociedad para buscar perfecciones mayores también para ellos, para distintas familias. Pueden buscar también otro bien común mucho más grande, la perfección, vuelvo a repetir, del deporte, de la música, del idioma. A veces entonces el Estado puede ayudar, como sociedad más grande, más perfecta, puede ayudar a sociedades pequeñas, pero, ¿no es cierto?, ayudando pero sin absorber. ¿Por qué es tan importante esto? Porque volvemos a lo mismo que decía Aristóteles. Aristóteles, si ustedes recordarán, lo hemos dicho recién, el hombre es el animal político y que tiende sí o sí también a relacionarse. ¿Cómo se relaciona? De vuelta a este tejido social que brota naturalmente para el hombre. Se relaciona con otras personas, con otra familia, para bienes mayores, para buscar bienes mayores. Es una tendencia entonces también natural que tiene el hombre a esa asociación, buscando el bien común, obviamente, donde hubo otros ejemplos las instituciones, por repetir, puede ser una escuela, puede ser un club, puede ser una pequeña escuelita de inglés, una biblioteca. Son distintos cuerpos intermedios que están desparramados por todo el tejido social y que son muy importantes porque van a ayudar a la perfección también del hombre y también a ese entramado político en el buen sentido de la palabra,
de perfección también de la ciudad. A veces lo que se ha buscado es la abolición, por ejemplo, de esos cuerpos intermedios. Podemos tranquilamente ver dos cosas. Miren, el Estado, ¿no?, por un lado, el individuo por otra parte. Pero entre el Estado y el individuo hay distintos cuerpos intermedios. En la Edad Media, miren, ocurrió muchas veces la capacidad asociativa, por ejemplo, para buscar bienes más perfectivos. Concreto, los famosos gremios, que nacen, por ejemplo, en la Edad Media, donde se instruía, por ejemplo, el aprendiz, donde tenía un sueldo, por ejemplo, el zapatero, por ejemplo, que enseñaba a su aprendiz, donde se iban ayudando concretamente entre los distintos zapateros para buscar un precio mayor. Aquí en Mendoza, por ejemplo, ha surgido lo que es las famosas cooperativas, que también son cuerpos intermedios, que van ayudando a que el productor, si está solo, puede tener capaz un rédito menor, pero asociándose puede ayudarse con este beneficio de cooperar mutuamente el uno con el otro. El mismo derecho positivo, por ejemplo, en la Constitución Nacional, habla de esta capacidad también asociativa. Miren, en la historia de la filosofía, de las ideas, una de las grandes heridas que dejó la Revolución Francesa fue romper ese tejido social que eran los cuerpos intermedios. ¿Cuál es el valor social de estos cuerpos intermedios? Por ejemplo, si una persona es un agricultor, tiene por ejemplo, su producción, lo entrega, por ejemplo, en la cooperativa, entre los mismos personas más idóneas de ese cuerpo social, de ese cuerpo intermedio, van haciendo lo que van llevando, por ejemplo, las finanzas, uno dirige, pero todo para rédito de todos los agricultores, no solamente para uno solo. Hay una responsabilidad social, se da también cuando es bien manejada la honestidad y transparencia, una participación realmente democrática, porque uno conoce al que va a ser director, o al que va a llevar las cuentas, al que es vocal, por ejemplo, ¿no? Hay un control también social que se da concretamente el productor que entrega de buena fe, ¿no es cierto?, a la cooperativa para que también ese rédito vuelva y se distribuya también cooperativamente también a todos los agricultores y de la misma manera, ¿no? Una ayuda mutua en bien, siempre del bien común como principio rector de la sociedad. Decimos al principio, que un poquito anterior, que hay una misión que tiene el Estado, ¿no?, en concreto, con relación a los cuerpos intermedios. A veces puede ser un Estado que absorba completamente todo, y entonces tenemos un Estado absorbente, un Estado solamente asistencialista. ¿Qué es lo mejor que tiene que hacer? ¿Cuál es en este entramado social, cuál es la función del Estado? ¿Cuál es la función de los cuerpos intermedios y también de la persona? El Estado, entonces, ya que tiene esa comunidad de comunidades que tiende obviamente al bien común, debe también ayudar entonces a los cuerpos intermedios en vista al bien común. Si no, por ejemplo, si no hay esa ayuda, si no hay un dejar que los cuerpos intermedios vayan fluyendo, ¿no es cierto?, se cae un asistencialismo, también una burocracia que va destrozando también el cuerpo social, va desgastando el cuerpo social. Conclusión, entonces, también para dar un cierto panorama a todo lo que hemos ido diciendo. Hemos ido hablando de la importancia, fíjense, de lo que es la persona. Hablamos de esa parte metafísica y ese entronque también con la parte concretamente social. Hablamos también de la persona en cuanto tiene esa naturaleza espiritual por la cual puede perfeccionarse, por la cual entra su intimidad, es comunicable, es perfectiva. Y también hablamos de esa parte donde la persona tiene esa cualidad íntima y personal y también intrínseca de esa capacidad de poder asociarse. Decimos también de esta sociabilidad que es algo natural también para el hombre
y que algo tan perfectivo que es para el hombre es trabajar concretamente para desarrollar bienes que solo no lo podría hacer. Ahí entraban entonces esos tres principios también rectores de la ética social, que es el principio del bien común, bienes que uno puede buscar perfectivos para todos. Hablamos también del bien de la solidaridad, no solamente yo quedarme con los bienes que yo tengo, sino poder perfeccionar también a otras personas con esas capacidades que yo tengo. Hablamos también del principio también de subsidiariedad, que si bien el Estado como madre de sociedades tiene que colaborar con ciertos cuerpos intermedios, ciertas instituciones que son creadas en ese tejido social para en vista a esa perfección, ayudando sin absorber. Si no, como decíamos anteriormente, caíamos en ese asistencialismo. Bueno, espero que se haya entendido un poquito lo que hemos ido diciendo. Y bueno, quedo sin a las preguntas que ustedes hagan. Bueno, le Sí, agradecemos al padre por su exposición. No sé si una alguno cosita. quisiera... Pasó bastante rápido la diapositiva anterior sobre el asistencialismo y me parecía importante. ¿Puede extender un poquito más ese tema? Ajá, acá Marta pregunta sobre la diapositiva anterior a esta, que habla sobre el asistencialismo, la burocracia. A mí incluso se me ocurría en ese ejemplo el ejemplo de Cuba, ¿no? Que es un ejemplo tan manifiesto, Sí, sí, totalmente. incluso el de Venezuela, propio del socialismo del siglo XXI. Bueno, Marta, si puede explicar un poco esta diapositiva. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es la importancia, voy a repetir, de los cuerpos intermedios? Y también por qué se puede hablar también de un Estado eh, que lo quiere acaparar todo. Al acaparar todo, va tomando como si fuese un pulpo todas las cosas, no deja que existan los cuerpos intermedios. Se pueden dar dos tendencias, dos ideologías en este sentido. Por una parte, el liberalismo, que considera solamente el Estado y el individuo. Y por otra parte, el socialismo también, como decía el ejemplo que ponía Pablo, Cuba o Venezuela o la Unión Soviética en su tiempo, también el Estado o el gran Consejo Comunista y solamente el hombre por abajo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante reflotar este sentido innato, ¿no?, de la persona en su sociabilidad? Porque eso es lo que va perfeccionando todo el tejido social. Y aparte, el tejido social va poniendo ciertos contrafuertes para que el Estado no sea un Estado absoluto, completo, sea comunista o liberal, y el hombre tampoco esté a la buena de Dios. En este sentido de sociabilidad entra entonces todo lo que significa el poder integrarse a sociedades pequeñas, pero que también esas sociedades pequeñas van ayudando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el Estado es acaparador de todas las cosas y no deja concretamente, ¿no?, que esos cuerpos intermedios vayan creciendo, esas familias que integran, por ejemplo, una escuela, un club, una cooperativa, otro ejemplo que uno puede dar también, si todo lo acapara el Estado, y bueno, el Estado entonces sí o sí tiene que salir, por ejemplo, a, a asistir en concreto, sea con planes, sea una economía más regulada con las leyes propias que pone el Estado, ¿no? Pero ya se quiebra ese tejido social, que es algo natural que brota de la esencia de la persona, que es la sociabilidad del hombre, ¿no? Eso una parte, por ejemplo, el asistencialismo, el Estado pulpo. Por lo tanto, también el Estado también se carga, ¿no?, también de ciertos individuos que son a veces incompetentes y que van haciendo más escritorio o más lo que es la famosa burocracia, un tejido social, ¿no es cierto?, que es vista solamente de un Estado que va acaparando todo y que tampoco es eficiente.
Otra cosa también, ¿por qué es tan importante esta sociabilidad que brota de la esencia misma de la persona y que se expresa en los cuerpos intermedios? Es que también al Estado le sale más barato, o sea, dejar que fluya también los cuerpos intermedios. Por ejemplo, una escuela privada, al Estado le quita el dolor de cabeza de pagar, por ejemplo, a ciertos profesores, o mantener, por ejemplo, una escuela, o mantener, por ejemplo, las cargas sociales. Eso no lo paga el Estado. Eso no tiene que estar preocupándose el Estado. Por eso se le ahorra el Estado al promocionar, o si debería promocionar, o debería ser lo mejor que hiciera, promocionar esta capacidad que tiene el hombre también de sociabilizarse, que es innata. Eh, a veces ciertas ideologías buscan solamente eso, que el Estado sea un Estado pulpo que agarre todo y que todo lo dependa de él, ¿no? Bien, si hay alguna otra pregunta. Acá el padre me dice que si tienen su hijo los pueden inscribir en Real del Padre en la Escuela Sagrada Familia. Está bien, tal cual. No, Pero más allá del chiste, yo creo que este tema puntualmente es importante. Por ejemplo, en Argentina justamente tenemos ese gran problema, ¿no? Es un estado que es obeso, digamos, no se puede mover y que justamente el problema que tiene es que para sostener todo este asistencialismo está haciendo emisión monetaria. Una de las Está la cosas, sí. máquina de hacer billete, es no un para, digamos, impuesto. y con ese tema no podemos solucionar la inflación, que es el gran problema económico que tenemos. Porque al haber más dinero circulando, los precios aumentan, ¿no? Entonces, este es un gran problema. El problema es que si sacáramos los planes, el caos y la revolución social que habría, ¿no? Sí, sí, es otra cosa, claro, que podemos también charlar, ¿no? Pero una de las cosas que es una política económica sana es fomentar también todo este tejido social que a veces se va poco a poco perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado? Y el Estado mal llevado, ¿no? El Estado obeso, grueso, pulpo, ¿no? Es salir a paliar algo que la misma persona, a veces nos lo cuenta en la calle: padre, yo quiero trabajar, yo quiero armar mi propia empresa, yo quiero tener mis propias cosas, no que me asista el Estado. También hay relación mucho también a la dignidad también de la persona. La persona más, podemos tranquilamente, o sea, decir que se siente digna cuando trabaja, no cuando es asistida. Usted sabe que incluso eso es como una mentalidad que ya está en la gente. Yo lo pienso de la siguiente manera: si uno analiza los números, y por ejemplo, los chicos que están saliendo de la secundaria, y uno le pregunta qué quiere hacer o de qué quiere trabajar, la gran mayoría en Argentina indica justamente que quiere tener un buen trabajo en relación de dependencia, ¿no? Y si uno se hace esas encuestas en otros países, principalmente pienso en Estados Unidos y en países del primer mundo, la gran mayoría quiere tener su propia empresa y su emprendimiento, ¿no? Quiere ser independiente, con todo lo que eso implica. Por eso fíjense que justamente este es un tema que anida en lo profundo de las personas de la Argentina. Es un tema difícil, porque si uno no logra esa capacidad, digamos, de liderazgo personal o, digamos, justamente cooperativismo, de dignificarte. de sociabilizarse. Sí. Exactamente, ya directamente hay una cultura que está instaurada de que el único camino es depender de otro, ¿no? Ya sea el Estado, una empresa o lo que fuere. Pero en el fondo es un tema difícil que culturalmente hay que tratar de modificarlo, justamente con la promoción de los cuerpos intermedios, que es lo que el padre ha dicho. Bien, ahí Marta tiene dice: gracias, no solo en lo económico, por ejemplo, dice: en educación impone diseños curriculares, planes educativos, etcétera, Bueno, etcétera, claro. a los grupos de gestión privada. Sí, es terrible. Eso también. Supuestamente el Estado es aquí en Argentina, ¿no? Me animo a decir, perdón, pero es federal, deja toda su... Pero uno ve toda una política que es unificar en lo económico, también, por ejemplo, en lo cultural, ¿no?
el Estado como rector, y me animo a decir como la KGB rusa, de que todo tiene que pasar por él, de que no se, de hecho, el año pasado, el antiguo o el ex ministro Trota, por ejemplo, un observatorio para que en cada escuela, por ejemplo, pública y también privada, se observara concretamente sobre el tema de la famosa materia o currículum sobre educación sexual, de ESI. Entonces, el Estado pulpo, o lupa, ahora podemos decir de otra manera, que observa todas las cosas. Y eso es un desgaste también. De vuelta un poco a colación lo que decía Pablo, es más perfectivo, perfecciona de una manera mejor a la persona, esa, poner en potencia sus capacidades, por ejemplo, intelectuales, su voluntad misma en vista al bien común. También el bien personal. Otro ejemplo también podemos tranquilamente hablar sobre lo que es la empresa. La empresa, esa gran familia en vista a un bien económico, pero una gran familia. Hay un famoso caso, concretamente Toyota, ¿no? Que nace como una familia para producir autos, pero es una gran familia. Se ha mantenido también esa empresa, ¿no? De esta manera, como una comunidad de comunidades, como un cuerpo intermedio, en vista al bien económico, familiar, ¿no? Y también personal de cada una de las personas que trabajan ahí. Cómo esto va tocando, vuelvo a repetir, cuando hay errores en cuanto a lo filosófico, en este sentido, también se empiezan a cometer errores en lo que se llama la ética social, o sacar los cuerpos intermedios, o negar la sociabilidad, o hacer el Estado pulpo por un lado, o el Estado observador por otro. Ahí estoy preguntando si hay más preguntas. Mientras se me ocurre otro tema. Fíjense, yo pienso para todos los alumnos la cantidad de implicancias concretas que tienen estos temas, ¿no? Y que uno, en la medida que va pensando, en base a estos principios de una ética social realista y cristiana, puede leer la sociedad de otra manera. Se me ocurre, por ejemplo, algo que me parece a mí que es como una reacción a este estado gigante que tenemos y que de alguna manera hoy está encontrando mucha cabida, y sobre todo en los jóvenes. Por ejemplo, es el pensamiento del liberalismo. O sea, pienso, por ejemplo, en Agustín Laje, en Javier Milei, que son figuras que hoy tienen una gran influencia cultural y política y que están apareciendo, ¿no? Digamos, de alguna manera. Entonces uno también tiene que tener a veces los criterios y los principios para discernir eso. Bueno, no sé si padre quiere comentar algo. Yo no lo traje a colación, pero cuando vimos el tema del liberalismo puse, si ustedes recordarán un poquito a la Filmina, hablaba sobre el tema de ponderar la libertad sobre toda la cosa. ¿Qué implicancia tiene esto? Que antes de la libertad está la naturaleza, está la verdad, está el bien. Creo que la definición que ellos hacen sobre el tema del liberalismo es el proyecto irrestricto de la libertad, ¿no? Del hombre, ¿no? Que parece algo bueno, pero no, yo para ser libre también tengo que depender de ciertas normas que son naturales, ¿no? Que brotan también de la misma esencia, de cómo la misma naturaleza se comporta. Yo no soy libre, por ejemplo, para matar a una persona o no. Soy libre para conocer, o sea, primero está la verdad, primero está el amor al bien, y después brota la libertad. Como ejercicio también de esa responsabilidad, ¿no es cierto?, ante la verdad que me amolda y ante el bien que yo tengo que buscar. Pero si yo pongo sobre todo la libertad, la cosa ya está mal encaminada. Hay un principio también metafísico que se está quebrando, para mal. Bien. Bueno, si no hay preguntas de los virtuales ni de los presenciales, podemos concluir por hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, gracias por la escucha, perdón, que ha sido medio, capaz mirando la cámara, perdón a los que están presenciales, que no he podido mirarlos a la cara, pero he estado viendo un poquito más a ellos. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, nos encontraremos en la tercera nos da la conferencia bendición, sobre padre. persona y sociedad. Acá una de las alumnas pide que dé la bendición. Bueno, listo, con gusto, seguro. Y en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, permanezca para siempre. Amén. Como un dato también para que ustedes alguna lectura,
Hay varios libros sobre este tema, El orden natural de Sacheri, por ejemplo, el doctor Palumbo, un gran batallador sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia, Pitot, ¿no? Y después, si alguno quiere, y les sirve también este esquemita para poderlo usar para ustedes, esto, aquello, también lo vamos a subir al campus. Sí, eso ya les iba a comentar. El campus virtual yo ya he subido todo el material bibliográfico, justamente en el tema de la cuestión social, subí sobre todo este tema de bien común, los principios, y después en la parte del padre unos apuntes que él me pasó, que se llama La persona humana y sus implicancias, que bueno, está subido ahí también, para que lo puedan descargar y leer y utilizar. Yo esta misma noche voy a subir el PowerPoint del padre, que pues si alguno lo quiere tener, también va a estar subido. ¿Sí? Así que buenísimo. Bueno, si no han podido ingresar al campus, me avisan por favor, así lo solucionamos. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, padre. Gracias, Pablo. Gracias, padre. Hasta luego.